Habíamos estado viendo mm, estas acciones adicionalmente como defensa, ¿verdad?, al tema del derecho propietario y a la posesión, fundamentalmente, que es el tema que nos toca, ¿verdad? Más que todo el tema de la posesión. Entonces, la acción perdón, la acción confesoria mm, son temas cortos, ¿verdad? Pero son importantes, como esta, por ejemplo, que es una acción real que constituye en esa manifestación, en esa acción declarativa de certeza, ¿no? Y esto generalmente está dirigido para determinar la existencia de una servidumbre. Cuando mm, el propietario del fondo sirviente la niega, ¿verdad? Y obviamente hace muchos hechos, muchos actos que van entorpeciendo, si vale el término, la libre circulación, por ejemplo, ¿verdad? Hay propietarios del fondo sirviente que de una u otra manera van obstruyendo, ¿verdad? Entonces, a eso se aplica esta acción confesoria que puede intentarse como una acción petitoria, ¿verdad? Cuando está dirigida a hacer cesar los eventuales impedimentos por las perturbaciones que provienen precisamente del fondo sirviente, ¿no? Porque a veces hay una serie de situaciones, ¿no? Alguna vez yo vi que había una servidumbre que el del fondo sirviente inclusive les ponía un candado en la puerta de acceso a una hora determinada, ¿no? Y realmente era trágico para los otros vivir, ¿no? Porque a las 9 de la noche ya les ponía seguro candado para la puerta y era una pelea eterna, ¿no? Bueno, tal vez esa familia tenía la costumbre ya de estar todos temprano en casa y nadie salía, pero cada familia tiene diferente forma de vida, ¿verdad? Y en la otra familia era totalmente distinta, porque por razones de estudios, de los hijos, etcétera, bueno, 9 de la noche les resultaba pues totalmente incómodo, ¿no? Bueno, así cosas como que ahorita se me viene a la mente de algunas donde uno puede aplicar, ¿verdad? Donde no le niegan el tema de la servidumbre, ¿verdad? Pero existe una serie de perturbaciones, ¿no? No le dejan actuar, no le dejan circular, no le dejan hacer uso de algo que tendría derecho a usarlo, le ponen restricciones, como el caso que decía, hasta horarios, ¿verdad? Entonces, en esos casos es viable acudir a esta acción confesoria, ¿no? Que el objeto, como decimos fundamentalmente, es salvaguardar el derecho de servidumbre, ¿no? Y que se ejerce por quien se atribuye la existencia de dicho derecho sobre un predio ajeno. Es una acción contraria a la negatoria, digamos, porque enteramente en la otra, en la negatoria es una especie de una declaración, decíamos, ¿verdad?, sobre el tema de no tener un determinado derecho propietario. Acá es claro que hay una servidumbre, hay un fondo sirviente, ¿verdad?, por donde, por ejemplo, puede haber esa servidumbre de paso que comentaba, y en ese ejercicio es donde se van poniendo una serie de situaciones. Es la declaración de la existencia de ese derecho de servidumbre, ¿verdad? Por un lado. Y por otro lado, la condena al demandado a que reconozca y respete, eliminando todo obstáculo que se haya puesto, ¿no? Entonces, en el caso que yo comentaba, de varios que he tenido, pero ese es el que se me viene a la mente rápido, ¿verdad? Obviamente no se les negaba la circulación, ¿no? Eh, no se les negaba la circulación,
¿no? Pero se les restringían los horarios, ¿no? Imagínense qué incómodo, ¿no? Entonces, obviamente hay esos temas, ¿no? A ver, hay una consulta. ¿Qué pasa cuando una persona alquila un ambiente, pero la propietaria del inmueble no permite ingresar más de las 10 de la noche? Bueno, en este caso no estaríamos frente a una situación de una servidumbre, ¿no? Pero obviamente ese es un tema distinto, ¿verdad? Al que no alcanza estas acciones, porque obviamente no hay sino, ¿verdad? Un contrato de alquiler podría ser donde, como dice la consulta, se les restringe el horario de ingreso a los inquilinos, ¿verdad? Entonces, en realidad, esas son perturbaciones que uno puede también acudir, ¿verdad? En denuncia, en queja, ¿verdad? Porque se está restringiendo esa libertad, ¿no? Salvo extremo que el contrato de alguna manera lo determinara y estableciera expresamente, ¿verdad? Pero eso ya, bueno, a tiempo de hacer el contrato sería un exceso, ¿verdad? Porque no hay. Entonces decíamos, se acude, ¿verdad? Fundamentalmente para que se reconozca, uno. En otros casos decíamos, se reconoce, pero lógicamente no se respeta, ¿verdad? Y se genera una serie de obstáculos, ¿no? Entonces, puede ser para que se reconozca o puede ser para que se respete y se levanten los obstáculos existentes, ¿no? Y obviamente se le permita gozar plenamente de esa servidumbre. Ese es el objeto fundamental. Como dice el 1460 del Código Civil, ¿no? El titular de una servidumbre puede pedir a la autoridad judicial se reconozca la existencia de su derecho contra el que la niegue, ¿no? O también, ¿verdad? Ojo, se hagan cesar los impedimentos provenientes del propietario del fondo sirviente o de un tercero, ¿no? Entonces, puede pedir, ¿verdad? Se destruya, ¿verdad? Aquello que se hubiera realizado, que se hubiera construido, etcétera, que afecte a la servidumbre, ¿no? E inclusive se puede pedir un resarcimiento del daño, ¿no? Entonces, como decíamos en la parte introductoria, ¿no? Hay un tema de reconocimiento contra alguien que niegue. Hay un tema de cesar impedimentos, ¿verdad? Inclusive se puede destruir esos impedimentos que que se han realizado, ¿verdad? Y obviamente, inclusive se puede demandar el resarcimiento del daño, ¿verdad? Porque puede generar un daño, ¿verdad? Y obviamente también alcanza. Entonces es un componente que si bien el código lo señala en un solo artículo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo este artículo es amplio, ¿verdad? En su alcance, ¿no? Desde el reconocimiento hasta el cese, perdón, desde el reconocimiento pasando por el cese hasta el resarcimiento, ¿no? Entonces, en su redacción nos alcanza todos estos elementos para poder acudir en el tema de las servidumbres, ¿no? Hay que tomar en cuenta que la servidumbre es un gravamen impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro perteneciente a distinto dueño, ¿verdad? Entonces, el inmueble a cuyo favor está constituida la servidumbre se llama predio dominante y el que sufre es el predio sirviente, ¿verdad? Entonces, ahí un poco incorporamos este elemento, ¿verdad? Como un ejemplo, y decimos una finca tiene constituida una servidumbre de paso a través de otra finca, y el titular de esta impide el paso al titular de la primera.
en este supuesto, el titular de la servidumbre a cuyo favor está constituida esa servidumbre puede interponer una acción, ¿verdad? Por un lado, negatoria de servidumbre, ¿no? Pero frente a esto, ¿verdad? Corresponde, por ejemplo, una acción confesoria que efectivamente existe la servidumbre de paso en su defensa, ¿verdad? Porque puede agarrar y decir, no hay servidumbre, no existe servidumbre, ¿verdad? Pero yo pido por mi lado que se reconozca, ¿verdad? Esa servidumbre, ¿no? Porque efectivamente existe la servidumbre y obviamente, además de la existencia, ¿verdad? Se me está obstaculizando. Entonces, Capitán nos habla de la acción posesoria, por ejemplo, ¿verdad? Que dice, manifiesta que son obviamente los también llamados interdictos, ¿verdad? Habíamos comentado anoche y decíamos, antes habían tres interdictos, el interdicto de adquirir, el interdicto de retener y el interdicto de recuperar, ¿verdad? Hoy, en una correcta aplicación de los términos, ya no hay ese interdicto de adquirir, hemos dicho, y se ha ido, obviamente, al monitorio de entrega de bien, ¿verdad? O entrega de herencia, dependiendo del origen. Y se han quedado los otros dos interdictos, el interdicto de retener y el interdicto de recuperar. Pero el código también nos habla de la acción posesoria, que en realidad es un interdicto, según Capitán, ¿no? Porque comprende solo cuestiones de hecho, ¿no? En las que tiene por objeto el reconocimiento o protección de la posesión de un derecho real inmobiliario para conservar o recuperar la posesión o denunciar una obra nueva o un daño temido, ¿no? Esta acción posesoria constituye ese instrumento jurídico que, ¿verdad?, le permite a cualquier persona reclamar la posesión, ¿no?, frente a un tercero que está en posesión de esa cosa ilegítimamente o le está perturbando, ¿no? Generalmente esta se utiliza más en relación a esa perturbación, ¿no? Porque cuando se trata de la recuperación propiamente, ¿no?, o está una entrega de bien, ¿no?, o está una acción reivindicatoria, ¿no? Y enseguida vamos a hacer algunos comentarios más, ¿verdad? ¿Qué pasa entre esta acción y los interdictos, por ejemplo? ¿No? Entonces, esta acción, por eso decimos, solo protege la posesión, ¿verdad? Entonces, en ningún momento se reclama la propiedad de la cosa, sino una mera y simple posesión, ¿no? Entonces, el Código Civil reconoce, ¿verdad?, la posesión, decíamos anoche, y además presume que toda posesión es de buena fe, ¿verdad? Y a partir de esos criterios, ¿verdad?, existe un elemental hecho. Todo poseedor tiene derecho a ser respetado en su posesión, ¿no? Y aquí pareciera decir, ¿verdad?, ¿qué es lo que ocurre entonces? ¿No? ¿Cuál es la diferencia? Pareciera que esta institución estaría de más, ¿no? Tal vez en alguna medida no es muy utilizable, no es muy aplicable, pero la diferencia radica en un detalle, en que en esta acción posesoria, el que está reclamando la posesión no tiene título, es un poseedor de buena fe, porque si el ser poseedor tendría título, ¿verdad?, en virtud de ese derecho propietario, está reclamando su posesión y lógicamente ahí tiene lo que decíamos anoche, ¿verdad?, una entrega de bien, por ejemplo,
¿no? Porque tiene que acreditar su derecho propietario, ¿no? Y obviamente pedir lo que le corresponde, esa posesión natural, ¿verdad? Esa posesión física, ¿no? Porque tiene, decíamos, esa posesión civil, ¿no? O finalmente puede irse por una acción reivindicatoria también, ¿verdad? Que ya decíamos, puede haber tenido la posesión, haber perdido la posesión, o puede no haber tenido nunca la posesión. Me refiero natural, física, corporal, ¿no? Porque la civil ya hemos definido que sí la tiene, desde el momento en que adquiere el bien inmueble. En cambio, en este caso de la acción posesoria, se aplica cuando se trata de un poseedor de buena fe, ¿verdad? Que lógicamente no tiene título, pero sin embargo sufre perturbaciones, ¿no? ¿Y por quién sufre perturbaciones? De pronto por otro poseedor, ¿verdad? Eh, o que pretende poseer el bien, pero obviamente no les reclama la posesión porque ese perturbante no tiene tampoco título. Entonces, si me dejo entender, estamos frente a dos poseedores, uno poseedor tal vez, o vecinos poseedores, que perturba al otro, pero ocurre que ninguno tiene título, ¿no? Porque claro, si el otro tuviera título, ya hemos dicho, le demanda la entrega de bien, monitorio o por la vía ordinaria, acción reivindicatoria y punto, ¿verdad? Resuelto el asunto. Pero ocurre que el perturbante tampoco tiene título, ¿no? Y el perturbado tampoco tiene título, ¿no? Ambos son simplemente poseedores probablemente colindantes, ¿verdad? ¿Y cómo resolvemos este tema? Porque ninguno de ellos tiene título. Yo estoy en posesión, mi posesión es de buena fe, pero no tengo derecho propietario para exigir nada, ¿no? Entonces, ahí viene esa acción posesoria, ¿verdad? Donde yo en mi demanda, con toda claridad voy a señalar que no tengo título, que soy poseedor, pero soy poseedor de buena fe, ¿no? Y obviamente el otro señor perturba mi posesión, ¿no? Entonces, esa es la diferencia con la acción reivindicatoria, por ejemplo, o ya decíamos con la entrega de bien, donde obviamente hay una persona que tiene el título, que tiene la posesión civil, pero no tiene la posesión natural, la posesión corporal, ¿verdad? Entonces, ahí es sencillo, ya comentábamos, puedo reclamar, ¿verdad? Mi posesión corporal, mi posesión natural. Entonces, por cierto, no es muy común esta acción posesoria, ¿no? Pero no deja de ser útil en algún momento. Estamos analizando, reitero, porque la temática es toda esta área de la posesión, ¿verdad? Si no, tendríamos que limitarnos a hablar simplemente de la posesión, de la acción reivindicatoria y algunos detalles, y no me parece correcto dejar incompleto estos temas que son detalles, pero en un momento no son útiles, ¿verdad? El deslinde, la negatoria, la confesoria, la posesoria, no son temas de todos los días, pero a veces se nos presentan los problemas y no utilizamos estas herramientas que tenemos a la mano, ¿no? Y a veces estamos haciendo generalmente procesos penales, ¿verdad? Generalmente procesos penales, ¿verdad? Porque hay un intento de despojo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Intentando resolver un problema civil por la vía penal, ¿no? Cuando, bueno, sabemos que no la vamos a resolver. Probablemente en su primera instancia surta efectos, ¿no ve?
porque bueno, ya le ha iniciado el proceso penal, etcétera, etcétera, por los efectos del proceso penal, bueno, pueden llegar como una medida de presión para intentar llegar tal vez a una etapa conciliatoria, etcétera, ¿verdad? Pero en el fondo no nos resuelve el problema. Ahora, no nos olvidemos, no nos olvidemos que aquí hay una herramienta muy importante en todo esto, ¿verdad? Porque con seguridad, ¿verdad? Perdón, tocaremos esto más, redondeamos y luego les voy a comentar algo más que quiero en relación a todo esto, ¿no? Porque puede surgir una pregunta, ¿no? Pero todo esto, ¿qué tipo de proceso es? ¿Verdad? Y obviamente no nos queda otra que es un proceso ordinario, ¿no? Porque el Código Procesal Civil nos es claro, ¿verdad? Dice, todo lo que no tiene procedimiento especializado va a ser resuelto por la vía del proceso ordinario. Y revisamos los procesos especializados, ahí están los, el, eh, los procesos preliminares, ¿verdad? No está ninguno de estos. Perdón, los procesos monitorios, perdón, no son preliminares, perdón, ¿no? Los procesos monitorios, ninguno de estos está en la lista de los monitorios, ¿verdad? Revisamos el proceso extraordinario y tampoco ninguno de estos está en la lista del proceso extraordinario, excepto los interdictos, ¿verdad? Y también excepto el tema de la entrega de bien, que es monitorio, y los interdictos, que son extraordinarios. Pero me refiero a estos, por acción posesoria, acción negatoria, de deslinde, ¿verdad? Confesoria, obviamente ahí van, ¿no? A la fuerza tienen que ser tratados por la vía de un proceso ordinario, ¿no? Y surge el tema, pero el proceso ordinario es el proceso más completo, es un proceso largo, ¿verdad? Porque además, completo, porque bueno, tiene contestación, tiene reconvención, tiene excepciones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Tiene recurso de casación, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente, a eso iba el comentario, pero haremos un paréntesis para terminar esta acción posesoria, ¿no? Y precisamente los comentarios hechos anteriormente surgen de los análisis doctrinales, etcétera, ¿verdad? Jurisprudencia, pero ahí está la norma sustantiva, el 1462, ¿verdad? Cuando claramente se refiere acción para conservar la posesión, ¿no? Entonces, todo poseedor de inmueble o de derecho real, ¿verdad?, que sea perturbado en la posesión, puede pedir dentro de un año, ¿verdad?, que se mantenga esa posesión, ¿verdad?, que cese, que desaparezca esa perturbación, ¿no? La acción se concede si la posesión ha durado por lo menos un año en forma continua y no interrumpida. Ojo, ¿verdad? Este ordinal 2 del 1462 es lo que nos hace a la diferencia, ¿verdad? Que hace un momento señalábamos, esta diferencia, ¿no? La acción posesoria, ¿verdad?, puede utilizar alguien que no es dueño, ¿verdad? Pero tiene que cumplir un requisito, que por lo menos tiene que haber estado en posesión un año como mínimo, ¿no? Porque decíamos hace rato, de pronto estamos hablando de dos poseedores, ¿no?, que tienen problema, pero ninguno tiene título, ¿no? Y ahí un poseedor puede acudir a la vía jurisdiccional, ¿verdad?, para que se proteja su derecho de posesión, ¿no?, contra el otro. Y estamos hablando del poseedor más antiguo, ¿no?, aquel que ya por lo menos un año está en posesión, ¿no? Y luego viene, y un poco más a pocos metros míos,
viene otra persona y quiere tomar posesión, se asienta, ¿no? Y bueno, ahora, ¿quién tiene derecho a reclamar contra quién? Al fin y al cabo decíamos, los dos son simples poseedores, ¿no? Obviamente, aquel poseedor que por lo menos tiene un año, ¿no? Puede agarrar e ir contra el otro poseedor que recién se asienta, ¿no? Arbitrariamente, abusivamente viene y en el predio, poco más al lado del uno, se asiente el otro. Y bueno, hay casos de esos, lo hemos visto, ¿no? Y bueno, entre dos sin título, ¿qué hacen? ¿No? Y ahí está, uno de ellos, lógicamente, puede pedir una tutela. Y esa tutela la pide el que por lo menos tiene un año, ¿no? Esa posesión adquirida en forma violenta o clandestina no da lugar a esta acción, ¿verdad? Porque se entiende que debería ser por lo menos, primero, una posesión pacífica, segundo, una posesión de buena fe, ¿verdad? Entonces, obviamente, son elementos que nos permiten analizar, que nos permiten mirar, ¿no? Hay una consulta, ¿no? Sobre si se puede plantear reivindicación si el terreno que se pretende reivindicar ya se encuentra registrado en derechos reales bajo aclaración de datos técnicos. O sea, a ver, el requisito fundamental para plantear la acción reivindicatoria es indudablemente demostrar la posesión civil, ¿verdad? Y el demostrar la posesión civil significa demostrar el derecho propietario, ¿no? Y lógicamente un derecho propietario perfeccionado, en esos términos debidamente inscrito, debidamente registrado, ¿verdad?, en derechos reales. Ahora, si evidentemente tiene ese registro, ¿verdad? Entiendo que hay un tema de aclaración de datos técnicos, ¿verdad? Pero eso no afecta a un tema de un derecho propietario. Más bien aclara, por ejemplo, con referencia a la superficie, ¿verdad? Porque alguna vez han faltado datos técnicos, pero no afecta el derecho propietario. Podría decirse, ¿verdad?, que la superficie no estaba clara, a veces en el folio real no consta la superficie. Bueno, hay errores, no, hay errores y omisiones, ¿no ve? Una omisión porque alguna vez desde la minuta venía el problema que no tenía la superficie total y cuando vemos el folio no dice la superficie del folio, ¿verdad? Entonces, obviamente hay varios trámites que se hacen en derechos reales, ¿no? Pero yo no le veo que el tema de la aclaración de datos técnicos cambie un tema de un derecho propietario, ¿no? Entonces, una reivindicatoria, ¿no?, es sobre la recuperación de la posesión corporal, posesión natural de todo el lote, de todo el predio, ¿verdad? No es una diferencia, digamos, de metros, es sobre todo el predio, ¿no? Entonces, es posible, ¿verdad? Porque tiene el derecho propietario, ¿no? Y si ha habido una aclaración de datos, no afecta al derecho propietario como tal, es una información de carácter técnico, adicional, pero el derecho propietario como tal está definido, perfeccionado. Entonces, esta acción posesoria, ¿verdad?, o para conservar la posesión, ¿no?, también es importante, como ustedes podrán verla, ¿no? Ahora, les decía
¿qué comentario queríamos hacer? ¿No? A esto es importante adicionar algo, ¿verdad? Porque decíamos, son procesos ordinarios, ¿no? No tienen procedimiento especializado, ¿no? Y obviamente tienen un tiempo, pero no nos olvidemos de algo importante que son las medidas cautelares, ¿verdad? Esas medidas cautelares, ¿verdad? Como claramente indica el 310, pueden solicitarse antes de la demanda, durante la sustanciación del proceso o en cualquier etapa del proceso, ¿verdad? Entonces, primero, la idea de una medida cautelar surge ahí, para hacer más efectiva y de manera anticipada la tutela, ¿verdad? Entonces, para hacer efectiva la tutela, ¿no? Frente a esas perturbaciones, por ejemplo, ¿no? Obviamente, se corren riesgos, ¿no? Y ante eso está una medida cautelar, ¿verdad? Anticipada, ¿no? Por lo menos para que ya puedan cesar, ¿no? Porque imaginémonos el caso del ejemplo que les contaba, ¿no? El proceso ordinario va a tardar por lo menos sus 2 años hasta que se resuelva, ¿no ve? Con suerte. Y cómo va a vivir la persona en esas condiciones durante 2 años, ¿no? O seguir viviendo, ¿no? Entonces, ahí están las medidas cautelares. Y por suerte, ¿no? Cuando se refiere el código a las medidas cautelares, ¿no? Se refiere a las medidas cautelares genéricas, ¿verdad? Y como dice el 324, ¿no? Fueron previstos, ¿verdad? Porque tiene que haber un tema de un perjuicio inminente, irreparable, ¿verdad? Entonces, el enfoque es frente a todo perjuicio irreparable, a todo perjuicio inminente, ¿verdad? Si bien yo estoy pidiendo la tutela, como decíamos hace un momento, ¿verdad? Al fondo sirviente, ¿no? Y que esa tutela del fondo sirviente venga de aquí a 2 años, ¿no? Pueden surgir muchas cosas, ¿no? Entonces, aquí evidentemente existe, ¿verdad? Un perjuicio inminente, ¿verdad? Porque no podemos esperar para tener esa tutela, ¿no? En este caso de estos procesos, sabemos que la medida cautelar está directamente referida, ¿verdad?, a una medida garantista, a efectos de garantizar los resultados, ¿verdad?, del proceso, los futuros resultados del proceso, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el futuro resultado del proceso? El futuro resultado del proceso es que evidentemente se me conceda la tutela, ¿verdad? Y que se disponga el cese de esas actividades del fondo sirviente, del propietario del fondo sirviente. Que me deje de poner candado, en otras palabras, todas las noches a las 9 de la noche, ¿no? Entonces, ahí surgen estas medidas cautelares, ¿no?, previas, ¿no? Yo decía, por suerte, estas medidas cautelares, ¿verdad?, pueden definitivamente anticipar ese resultado, ¿no?
habrá que indudablemente fundamentarlo de buena medida, ¿verdad? Porque ¿cuál va a ser la futura medida? ¿Cuál va a ser cuál es el futuro resultado que uno espera del proceso? ¿Verdad? Y la medida cautelar está en relación a ese futuro resultado. En muchas oportunidades, bueno, no es la charla sobre esto, pero vale la pena comentar a raíz del tema. Varias veces hemos visto medidas cautelares, solicitud de medidas cautelares, ¿no? Que no tienen que no tienen ese elemento de vinculación, ¿verdad? De relación. ¿Por qué yo estoy pidiendo esta garantía? ¿No? Porque el futuro resultado del proceso va a ser este, ¿no? Por ejemplo, la futura sentencia va a disponer que se me pague lo que se me debe. Entonces, si ese es el futuro resultado, lo que tengo que buscar es una garantía para que se me pague lo que va a resolverse en sentencia, ¿no? Entonces, ahí está la vinculación, la relación. Entonces, justifico la procedencia de una medida cautelar. En este caso, ¿verdad? ¿Cuál sería el futuro resultado del proceso? Que el juez disponga el cese de esas acciones arbitrarias y abusivas del fondo sirviente, ¿no? Entonces, obviamente, hay que garantizar ese futuro resultado. ¿Y cuál sería la medida cautelar? No el cese, porque el cese es la pretensión. La medida cautelar sería la abstención. Porque si voy a pedir también como medida cautelar el cese, no, ¿verdad? Porque esa es la pretensión de la futura demanda. Yo voy a demandar y mi pretensión, mi deseo, mi aspiración, porque la pretensión es el deseo, es la aspiración, es lo que yo quiero, ¿verdad? Pero es lo que yo quiero no del juez, es lo que yo quiero de la otra parte. Por eso el modelo actual del procesal civil, o en el modelo hay que diferenciar el petitorio de la pretensión, ¿no? El petitorio es lo que yo quiero del juez. ¿Qué quiero del juez? Quiero que dicte sentencia declarando probada mi demanda. Eso quiero del juez. Pero hasta ahí nomás. Pero, ¿cuál es tu pretensión? ¿Para qué quieres que el juez dicte sentencia? Para que me otorgue tutela, para que me, ¿verdad? Y obviamente, entonces, ¿cuál es mi pretensión? Mi pretensión es lo que yo deseo, lo que yo aspiro. Pero ¿de quién deseo esa pretensión? ¿Del juez? No, de la parte contraria. ¿Qué deseo de la parte contraria? Que cese esas acciones, que deje de molestarme, que deje de perturbarme. Eso quiero de la otra parte. Y del juez, mi petitorio es que dicte sentencia, ¿no? Entonces, por eso es que, obviamente, la pretensión tiene que ser clara, ¿verdad? Le pido al juez que dicte sentencia y que declare probada mi pretensión. ¿Cuál es mi pretensión? El cese de las perturbaciones, ¿no? Entonces, en muchos casos también es importante, ¿no?, analizar que a veces no se cumple. Me quedo en petitorio, ¿no? Y cuando hacíamos la capacitación en el órgano judicial aclarábamos eso, ¿no? Muchas veces me quedo en eso, ¿no? En mérito a todo lo expuesto, impetro de su autoridad se pronuncie sentencia declarando probada con costas, costes, etcétera, 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 ¿no? Bien, hasta ahí, pero en ningún momento han dicho su pretensión. ¿Para qué quieren la sentencia? ¿No? Y es ahí donde el juez debe previar, ¿no?, para que se aclare el petitorio. Pero no el petitorio al juez, sino la pretensión. Y ahí también a veces el juez comete un error. Dice, aclare su petitorio, ¿no?
No, el petitorio está claro. Yo quiero de usted sentencia. Lo que no está claro es la pretensión, ¿no? Nos hemos olvidado poner la pretensión, ¿no? Entonces, impetro de dicte sentencia, declarado probada mi demanda, y en consecuencia, ¿verdad?, se disponga el cese de las perturbaciones y explicitar de qué se trata, ¿no? Entonces, volviendo a esas medidas cautelares, no podemos volver medida cautelar la pretensión. Entonces, entre las medidas cautelares genéricas, ¿verdad?, son apertos, ¿no? Las específicas son clausus, están enumeradas una a una. Pero en función de que el proceso ordinario es tan amplio, las pretensiones son tan amplias, ¿no? No quedaba otra que incorporar las medidas cautelares genéricas. ¿Se dan cuenta? Porque si no había ese artículo de medidas cautelares genéricas, hubiéramos tenido que hacer, no sé, un libro de tomos, un código de tomos, ¿no ve? Y aún así no hubiéramos terminado en anotar las medidas cautelares una a una, ¿no? Porque la medida cautelar surge de la necesidad. Es difícil limitarla a la medida cautelar. Surge de la necesidad, ¿verdad? ¿De qué necesidad? De la necesidad de buscar una garantía a mi aspiración, a mi deseo. Y hemos dicho, mi aspiración, mi deseo es la pretensión. ¿Qué voy a pedir yo? ¿Qué deseo pedirle al juez? ¿No? Entonces, anticipadamente, ¿cómo puedo garantizar aquello que yo le voy a pedir al juez? ¿No? Y ahí viene la idea de la medida cautelar, ¿no? Ahí viene el tema de la medida cautelar. Entonces, ahí podemos utilizar, perdón que un poco me entre a este campo, colegas, ya, espero no ser inoportuno en este comentario, ¿no? Pero aprovechamos también que hay un poquito de tiempo, ¿no? Porque la temática que tenemos para hoy en la mañana, ¿verdad?, es muy puntual. En realidad, la temática que teníamos para ayer y hoy es puntual, ¿no? Entonces, estamos aprovechando de hacer algunos aditamentos, por cierto, vinculados a la temática, ¿no? Y esto de las cautelares está vinculado a la temática. Entonces, ahí surge, por ejemplo, ¿no?, cuando alguna vez en los cursos de posgrado y maestrías, etcétera, a veces me toca el módulo de las cautelares, etcétera, y les digo a los colegas, a ver, redactemos qué pediríamos una medida cautelar genérica. Es tan amplio, pero a veces faltan ejemplos, ¿no ve? Faltan ejemplos. ¿Sí? Pero sí es tan amplio, podemos pedir todo. Claro, todo mientras cumplas los requisitos, ¿verdad? Y uno de los requisitos, ¿verdad?, es este, ¿no? Evidentemente, cuando hablamos de estas medidas cautelares, es obvio, ¿verdad? El código nos pide precisamente en el 311, ¿no?, el fundamento de hecho de la medida, ¿no?, la determinación de la medida y sus alcances, ¿verdad? Y obviamente, en estos dos elementos es donde muchas veces tenemos los problemas, ¿verdad? Porque no justificamos ese fundamento de hecho de la medida y esa determinación de la medida y su alcance, ¿no? Entonces, es ahí donde hay que jugar con esas terminologías, ¿no ve? Agarrar y decir, mi futura pretensión es esta. Evidentemente, eso es lo que yo busco o buscaré a futuro
como tutela, ¿no? Pero, sin embargo, entre tanto dure el proceso y entre tanto se resuelva sobre si la autoridad me concede la tutela o no me concede la tutela, ¿verdad? Que se abstenga este señor. Entonces, mi medida cautelar genérica se convierte en la abstención, ¿no? Que se abstenga, ¿no? Que deje de molestarme, que deje de perturbarme, que se abstenga. Entonces, eso no quiere decir todavía si se me va a conceder la tutela del cese o no. Pero entre tanto se resuelva, por favor, abstente de molestar, ¿no? Entonces, ahí ya está surgiendo una medida cautelar genérica, ¿no? Que se abstenga de esta acción concreta. ¿Cuál es el alcance? Quiero que me deje de poner candado todas las noches a las 9 de la noche a la puerta. Ese es el alcance, eso quiero. Porque en realidad mi pretensión, reitero, va a ser el cese de esa acción. Y ya no que se abstenga, sino que nunca más lo haga. Esa va a ser mi pretensión. Que deje de hacerlo, ¿no? Pero por el momento, entre tanto, se abstenga, ¿no? Y bueno, no quiero redundar mucho, colegas, porque hablar de las medidas cautelares es sumamente interesante, ¿no? Pero yo lo dejo ahí. Antes se puede pedir, ¿verdad? Y lógicamente, si la hemos pedido antes, ¿no? Indudablemente tenemos la obligatoriedad, ¿no?, de formalizar la demanda dentro de los 30 días siguientes, ¿verdad? Porque se puede disponer, indudablemente, ¿no?, que se levante la medida cautelar, ¿no? Porque esta tiene un plazo y enseguida precisamente vamos a hablar de esos elementos, ¿verdad? En este caso, estamos hablando de una caducidad, ¿no? Y algo que también ocurre lastimosamente es que los jueces en muchos casos no han llegado a comprender el espíritu que tiene en su redacción el procesal civil, ¿no? No han llegado a comprender ese principio de dirección, ¿no? Que antes también había principio de dirección, ¿no? Pero no como ahora. Pero, ¿cuál es la diferencia? Si nos damos cuenta, en este código, el juez está en primera persona, ¿no? Por eso en su redacción dice, por ejemplo, en este caso de las medidas cautelares, el juez de oficio o a pedido de parte, ¿verdad? Y en varios lugares del código está así, ¿verdad? El juez de oficio o a petición de parte. Es que el juez tiene que hacer de oficio. Y alguna vez algún juez decía, es que yo no puedo actuar de oficio, doctor, me decía, ¿no? Me pueden iniciar un proceso por prevaricato, etcétera. Yo no puedo. Aquí en materia civil todo es a pedido de parte. Y yo le dije, a ver, lea el código, ¿qué dice? Hablaremos del código, doctor. Agarre el código en su mano. Analicemos el código. Antes de que usted me diga que no lo puede hacer, lea. A ver, lea tal artículo, lea tal artículo, ¿no? Y finalmente le dije, ahora, ¿usted debe hacerlo de oficio o no? ¿O tiene que esperar que yo lo pida? Se quedó callado, ¿no ve? Entonces le dije, yo creo que, señor juez, usted tiene que leer el código y entender el código. Entonces, no me pida que lo haga, hágalo usted, es su obligación. También puedo hacerlo yo, sí, pero ¿y por qué no usted? No me venga con... Yo puedo demandarle a usted por incumplimiento de deberes. Porque aquí dice, vencidos los 30 días, el juez de oficio, ¿verdad?,
levantará la medida porque ha caducado. ¿Y usted qué espera? ¿No? Entonces, son detalles, colegas, que vale la pena, ¿no?, manejarlos, tenerlos presentes, con las disculpas, por cierto, de ustedes. No pretendo molestar a nadie, ¿verdad? Pero hay que entenderlo a este código, en ese alcance, ¿no? Y ese es el alcance, el principio de dirección. Por eso en su redacción el código lo lleva al juez en primera persona, ¿verdad? Entonces, hay cosas que tienen que, como por ejemplo, la ejecución de la sentencia. Claro, ahí también es claro, ¿no ve? La ejecución de la sentencia no es de oficio, es a pedido de parte, por ejemplo. Entonces, dictada la sentencia, ejecutoriada la sentencia, el juez no tiene obligación de hacer cumplir su propia sentencia. Porque ahí claramente el procesal dice, ¿verdad? La ejecución de sentencia no es de oficio, es a pedido de parte, ¿no? Y obviamente hay que pedir se dé inicio a la ejecución de sentencia. Y muchas veces, ¿no?, ni las partes actuamos correctamente, ni el juez cumple su función de dirección. Porque no hemos dado inicio a la ejecución de sentencia, pero ya estamos pidiendo ejecución, ya estamos pidiendo actos propios de la ejecución de sentencia, ¿no? Y ahí después a veces vienen vicios de nulidad, ¿no? Porque estando ejecutoriada la sentencia, hay que pedir expresamente que se dé inicio a la ejecución de sentencia, ¿no? Y el juez debería pronunciar un auto dando inicio a la ejecución de sentencia. Y a partir de ahí ya podemos pedir todos los actos propios de la ejecución de sentencia. ¿No ve? Qué sé yo, embargo definitivo, avalúos, informes a derechos reales, a gobierno municipal, sobre impuestos, para un remate, ¿no ve? Pero a veces, sin pedir que se dé inicio a la ejecución de sentencia, directamente pedimos, ¿no ve? Se disponga el embargo definitivo porque hay sentencia ejecutorial. Y el juez también agarra, no, expídase ejecutorial para el embargo definitivo. Ya estamos haciendo acciones propias de la ejecución de sentencia. Pero no nos olvidemos que es un proceso la ejecución de sentencia, ¿verdad? Y hay que dar inicio al proceso de ejecución de sentencia. Y no nos cuesta nada decir, habiendo estado ejecutoriada la sentencia, se dé inicio al proceso de ejecución, ¿no? Y dentro del proceso de ejecución de sentencia se disponga las siguientes medidas, ¿no ve? Embargo definitivo, informe la alcaldía, informe de derechos reales, para luego seguir con los actos hasta llegar al remate en ejecución de sentencia. Pero bueno, son detalles que a veces los dejamos pasar, los jueces lo dejan pasar, y esos generan después vicios de nulidad, observaciones, etcétera, etcétera, ¿verdad? En realidad, nunca se ha dado inicio a la ejecución de sentencia, pero sin embargo ya estamos realizando actos propios de la ejecución de sentencia, ¿no? Entonces, bueno, son criterios que hay que verlos y es simplemente reitero y recomiendo, ¿verdad? Es leerlo bien y entenderlo bien al Código Procesal, ¿no? Estamos teniendo problemas con el Código Procesal porque los operadores de justicia no lo están entendiendo bien, ¿no? Entonces, alguna vez habíamos recomendado y dicho, parece que amerita una nueva capacitación, porque muchos de los operadores de justicia que hemos capacitado al inicio han dejado de ser jueces, ¿no? Y han entrado muchos operadores de justicia nuevos, ¿no? Y obviamente están empezando a aplicar el código a su mejor criterio, y ustedes han debido notar eso. Un juez de una manera, otro juez de otra manera, ¿no es? Entonces, ya aparece una justicia federalizada aquí en Bolivia, en el mismo juzgado, ¿no? El juez 5 de una manera, el juez 10 de otra manera, ¿no? Cada quien aplica como puede y lo que entiende, ¿no? Y la verdad que eso no está correcto. Bien, entonces ese es un poco el tema, y hay una pregunta que me dicen,
si se puede hablar de posesión civil cuando se tiene solo la minuta. A ver, evidentemente ya hay un derecho propietario, pero obviamente para ejercitar ese derecho propietario, este tiene que estar perfeccionado. Es requisito sine qua non, ¿verdad? Lo que quiere decir que con una simple minuta, ¿verdad? No puedo acudir a las instancias, por ejemplo, para pedir una entrega de bien o para pedir una acción reivindicatoria. No puedo, porque tengo que perfeccionar mi derecho propietario. ¿Que tengo mi derecho propietario? Sí, lo tengo mi derecho propietario. Porque mi derecho propietario, no nos olvidemos, no data de la fecha de registro en derechos reales. Mi derecho propietario data desde la fecha en que yo tengo la minuta, ¿verdad? Desde esa fecha data. Ahora, que mi minuta puedo protocolizarla X tiempo también después, claro, puedo. Solamente que voy a tener que pagar multas y ese es un problema impositivo. No es un problema jurídico, es un problema impositivo, ¿no ve? Porque yo tengo la minuta, ¿no? Y como tengo la minuta, ya soy propietario. Evidentemente tengo 10 días para pagar impuestos, pero si no pago, ¿qué? ¿Pierdo mi derecho propietario? No, solamente que me van a cobrar multa por cada día de retraso, no es nada más. Y mi derecho propietario data desde esa fecha, ¿no? Y lógicamente va a haber una fecha de perfeccionamiento, de registro, pero, ¿verdad? Eso no altera la fecha de mi derecho propietario, pero el requisito es tener perfeccionado el derecho propietario, ¿verdad? Por lo que tengo la posesión civil, sí tengo, pero puedo ejercitar esa posesión civil, ¿verdad? Obviamente no puedo ejercitar esa posesión civil, ¿no? Porque para que se tutele, ¿no?, mi posesión civil, necesito cumplir con requisitos formales. Y uno de los requisitos formales es perfeccionar mi derecho propietario. Nadie me niega que soy dueño, pero tengo que perfeccionar. Y el perfeccionar es el registrar.